Y estamos ahora con la señora Mari Moyo. Ella es investigadora de SAN y han hecho un modelo, en realidad un plan de desarrollo concertado para este distrito que recibe 600 millones de soles de canon. Así que vamos a escuchar un poco cuál es el plan propuesto para Echarati. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Cuéntame un poquito primero cómo llegó SAN a conectarse con este distrito y qué es lo que, digamos, de qué forma se hizo un concurso. Bueno, SAN es una universidad que tiene varios programas de especialización y nosotros somos quizás la única universidad que tiene más años formando gestores públicos en gestión municipal. Tenemos 13 años en el mercado nacional formando gestores públicos y a raíz de que tuvimos algunos estudiantes en nuestro programa que eran miembros del equipo municipal en algún momento, fuimos enterados de la situación de Echarati, más a detalle de lo que el común denominador conoce, y a partir de eso fuimos convocados para una convocatoria pública que hizo la municipalidad para hacer el plan de desarrollo del distrito, y concursamos, al igual que otras universidades, y fuimos adjudicados en una buena pro, ¿no? Ok, ¿qué cosa es, cómo definir al distrito de Echarati? Bueno, Echarati en primer lugar es uno de los distritos más extensos en territorio del país. En segundo lugar es uno de los distritos que a partir del año 2005 cambia notablemente su cantidad de recursos que administra como municipalidad distrital. Y además es un distrito que tiene más de 250 años de historia. Se funda antes que la provincia de la Convención, es parte de la Convención y representa gran parte del territorio de la Convención. En Echarati hay dos mundos distintos, el Alto Urubamba y el Bajo Urubamba, ¿no? En el Alto Urubamba nosotros podemos distinguir comunidades como por ejemplo el mismo Echarati, que queda a casi una hora de Quillabamba, y además vas bajando hacia el Bajo Urubamba y vas a encontrar a los pueblos de Quiteni, de Quepaciato, de Palmarreal, de Ibochote, que son los pueblos más desarrollados, y que alrededor de estas comunidades un tanto urbanas viven un conjunto de comunidades rurales que pueden estar aisladas o pueden estar conectadas. Ahora, tienen la particularidad... En el Bajo Urubamba tenemos otra realidad. En el Bajo Urubamba tenemos nosotros un conjunto de comunidades totalmente aisladas por vías de transporte. Solamente tienen el medio fluvial. Es allí de donde se explota el gas de camisea, que produce gran parte del Producto Bruto Interno de este país y además que genera los recursos del canon no solo para el distrito, sino también para la región y para el Perú. Es decir, tengo entendido que prácticamente la mitad del territorio de Echarati tiene, digamos, estos yacimientos gasíferos. Más. Es el 70% del territorio que representa el Bajo Urubamba y en esa zona están ubicados los lotes de la extracción del gas, que son los hidrocarburos que se provee al país, ¿no? Ahora, en teoría, digamos, el canon lo que debería hacer es, de cierta forma, compensar a el pueblo, al distrito de Echarati, por el uso de estos recursos, y este canon, que son aproximadamente 600 millones de soles, que ha ido Echarati, en teoría debería haber beneficiado a la población y hacerla, digamos, a crecer económicamente, a ser más desarrollada, a tener mejor bienestar, mejor calidad de vida. Claro, exactamente. ¿Debería haber sucedido así? ¿Sucedió así o no? Debería. En realidad son prácticamente 8 años que el distrito tiene una etapa distinta a la anterior. En la zona están albergadas 36 comunidades nativas, tanto en el Bajo como en el Alto Urubamba. Si uno recorre el territorio, nosotros hemos recorrido el territorio en gran parte, es muy extenso, son más de 2 millones de hectáreas que tiene el territorio, más de 21.000 kilómetros, de 11.000 kilómetros. Entonces, la idea es que en toda esta extensión que tiene el territorio hay asentada población dispersa, con índices de pobreza muy altos, ¿no? Nosotros podemos hablar de un promedio del distrito en el 54% de pobreza. Es decir, más de la mitad de la población es pobre. Claro, ¿no? Y si tú ahondas eso en el Bajo Urubamba, vas a encontrar que el 80-90% de la gente es pobre con facilidad. Y tenemos que más del 27% son extremos pobres. Entonces, el distrito tiene una realidad social muy difícil. Muy difícil, primero porque hay población excluida por su ubicación geográfica en primer lugar, y en segundo también por su diversidad cultural. Hay 4 etnias que dan origen a la población allá, a la población nativa y además la población quechua. Tenemos a los machiguengas, a los yineyami, a los caquento
y además a los ayánicas. Entonces, durante estos 8 años, digamos, ¿se ha avanzado, se ha desarrollado, hay menos pobres debido a que hay este ingreso de recursos? Bueno, hemos estado viendo algunos indicadores que nosotros hemos venido estudiando porque hemos hecho un diagnóstico del territorio con el acompañamiento de todo un equipo de la municipalidad. Hay muchos indicadores que es muy difícil de levantar en el tan poco tiempo que hemos estado nosotros porque hemos estado 6 meses en la zona. La desnutrición crónica, por ejemplo, en los últimos 3 años no ha bajado. El sistema de acceso al agua y al desagüe tampoco ha bajado. El 62% de la población tiene mínimo 3 necesidades básicas insatisfechas en la zona. Tenemos más o menos de 2 millones de hectáreas que tiene el territorio, tenemos más o menos 60.000 hectáreas que producen en algún tipo de agricultura algún producto, dentro de los cuales 27.000 hectáreas son para el café y las otras para el cacao y se distribuyen entre yuca, plátano y frutas. La producción de la zona es un poco difícil que salga desde el Bajo Urubamba porque no hay acceso a carreteras. Entonces, yo he facilitado personalmente los talleres, yo soy profesora de planificación, soy experta en planeamiento y hemos desarrollado un proceso de planificación con la población descentralizado. Ustedes han convocado a la población para recibir información. La municipalidad ha convocado, nosotros hemos facilitado todo el proceso técnico, hemos acompañado todo el proceso técnico y hemos dirigido a todo un equipo de profesionales que ha facilitado con nosotros los talleres. Hemos trabajado con niños de distintas etnias, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, con mujeres. Hemos trabajado también con productores agrícolas y nos hemos reunido con los profesionales de los distintos sectores. Hemos trabajado, por ejemplo, con gente que representa a las distintas instancias del MINAN, del Ministerio de Cultura, de Salud, de Educación. A grandes rasgos, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que es un distrito altamente pobre, demanda inmediatamente que se piense en cambiar la situación a partir de varios esfuerzos que hay que hacer a nivel intergubernamental. Y ese es el plan que ustedes han presentado. Así es. ¿Cuáles son las principales directrices del plan? Por ejemplo, un plan que es producto de un diagnóstico y de una priorización de todas las necesidades que se tiene y que propone 30 programas de desarrollo para 6 ejes, según lo que propone el CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico, y hemos previsto desarrollar dentro de estos 30 programas que son de desarrollo social, de desarrollo económico, de presencia del Estado y gobernabilidad, también de gestión ambiental y de infraestructura y desarrollo local, se ha previsto dentro de estos 30 programas 115 proyectos. Estamos hablando de una cantidad de personas no muy grande si tú comparas, ¿no? O sea, estamos hablando de aproximadamente 47.000 habitantes en la zona, que en más podrían ser 50.000 con las proyecciones que puedan haber avanzado del censo para acá. Esa cantidad de personas pueden ser pocas, pueden estar muy dispersas, pero en sus tierras están los hidrocarburos que el país explota. Entonces necesitamos entender cómo compensamos a una población que además culturalmente significa para nosotros un patrimonio nacional en términos de cultura. Se han propuesto proyectos muy interesantes como por ejemplo el tema de desarrollar centros que ayuden a transformar la agricultura, que es una agricultura de subsistencia y de poco volumen de producción y de poca calidad. Primero, mejorar la productividad y segundo, transformar la producción, porque el café que produce Charati ya está colocado en mercados del mundo como en Inglaterra, en Estados Unidos, en Holanda, pero en pocas cantidades, pero no se conoce el origen. Se conoce que el origen es de la convención, pero no de Charati. Por otro lado, el cacao que viene a comercializarse en gran parte del país para la chocolatería peruana, por ejemplo, en Arequipa se produce en la Ibérica, ayer estuve en la Ibérica porque yo acabo de llegar hoy día de Arequipa, y lo que me entero es que todo el cacao que se compra desde la zona de Charati, ¿no? Pero teniendo, por ejemplo, estos dos productos bastante interesantes y con demanda a nivel mundial, el café, el cacao, digamos, estos segmentos de población que producen café y cacao, por ejemplo, deberían haber aumentado su bienestar, porque en teoría debería haber habido una transferencia del precio final del consumidor hacia el precio del productor agrícola. ¿Ha sucedido así o es que hay una...? Lo que pasa es que la producción no es tecnificada.
Entonces los costos son demasiado altos. Los costos son altos. Segundo, no hay una especialización de la producción por zonas. Entonces se produce poquitos y los costos de traslado son muy altos. La otra cosa es que salir del Bajo Urubamba con cacao no es nada fácil porque es muy alto el costo de transporte fluvial. Entonces nosotros en el programa que estamos proponiendo dentro del plan de desarrollo que está aquí, estamos proponiendo que en primer lugar se piense en incluir a la población. Hay una agenda social pendiente muy importante en la zona que demanda de esfuerzos importantes en una mesa de trabajo donde esté el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, trabajando junto con la municipalidad y el gobierno regional para llegar a esas zonas. No es posible que nosotros tengamos más o menos el 5% de la población que no tiene acceso a la identidad. Entonces, no existen para el Estado, ¿no? Y esa gran parte de la población se encuentra en la zona del Bajo Urubamba. Entonces, necesitamos además pensar en una vía de penetración que garantice el acceso geográfico a la zona. Los profesionales de salud y los profesionales de educación con los que yo me he reunido, todos muestran una vía crucis para llegar y para salir de la zona con un alto costo de traslado. No podemos pensar en tener zonas protegidas para la gestión ambiental y pensar que la gente que vive dentro de las zonas protegidas no merece ningún trato ni ninguna consideración y que no merece servicios. Con respecto al tema de las zonas protegidas, por ejemplo, ¿las poblaciones que viven dentro de estas zonas tienen derecho a propiedad sobre estas zonas o no? Sí tienen derecho a propiedad. ¿Qué es lo que representa ese derecho a propiedad? La ley de comunidades nativas protege y entrega la propiedad de las tierras a las comunidades nativas. Pero no les permite hacer, digamos, lo que las comunidades nativas quieran, sino hay un esquema, digamos... Hay un esquema que gobierna la ley de medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahora un Ministerio del Medio Ambiente que tiene además organismos en la zona, pero que falta todavía articular, por ejemplo, la gran empresa como Pluspetrol, como Repsol, como Petrobras, como la transportadora de gas, están en la zona. Son empresas altamente rentables, supongo, son transnacionales. La pregunta es cuánto del esfuerzo que ellos hacen en los programas de responsabilidad social han sido articulados a una propuesta territorial. Cuánto de esos esfuerzos resuelven la calidad de la educación, la calidad de la salud, de la atención a la salud en la zona. No podemos seguir teniendo en el país no solamente gente que no aparece en el registro de identidad, sino que además donde existe más o menos el 27% de las gestantes son adolescentes y son chicas que en la zona del Bajo Urubamba no tienen ningún nivel de protección. Pero ese trabajo de articulación, ¿a quién le corresponde? ¿Al sector privado? No. Yo creo que falta hacer un ejercicio más equilibrado de lo que viene a ser gobierno, donde el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local puedan generar un modelo de intervención. Nosotros estamos proponiendo en esta propuesta del plan, además, un modelo de intervención para que puedan acercarse no solamente los 3 niveles de gobierno, sino también la empresa privada que esté en la zona y que hace un programa de responsabilidad social y que pueda sumarse a una direccionalidad. Que cada uno no esté disparando por su lado, que es el problema. Y lo otro es que esta es una zona de narcoterrorismo, es una zona de conflicto social, donde la población necesita seguridad, donde la población demanda presencia del Estado. No es posible que niños me hayan pedido encarecidamente que exista una comisaría o un lugar donde denunciar, por ejemplo, problemas de violencia familiar, problemas de alcoholismo en la más alta expresión y tráfico de niños y de niñas en la zona, porque niñas son madres. Entonces, son problemas de la agenda social pendiente en el distrito, pero que demandan de conocerlos mejor, ¿no? Yo creo que la prensa nacional debería de buscar un reconocimiento mayor en la zona para entender qué es lo que pasa allá. No puede ser posible que mientras nosotros compramos el gas en nuestras casas en Sur, con La Molina, a 37, 38 soles un balón de gas, en Camisea cueste 80 soles, 75 soles el balón de gas, el balón de gas. Y que la leche Gloria cueste 6 soles el tarro de leche, y que el litro de aceite cueste 10 soles. ¿Es que quiere decir que los pobres tienen que comer más caro que nosotros? ¿O es que ellos no tienen derecho a alimentarse, ¿no? Entonces, un poco así es la reflexión que creo que tendríamos que empezar a pensar. ¿Qué debemos hacer para que eso no ocurra? Ahora, una consulta, porque usted ha estado, digamos, en la zona.
¿Ve articulación, para comenzar, de los diferentes estamentos gubernamentales, el gobierno local, regional, nacional, tratando de aliviar un problema puntual? Porque este problema lo tienen varios distritos a nivel nacional, no es el único. ¿Existe, para comenzar, una conversación, una fluidez, una articulación entre los diferentes estamentos del gobierno para tratar de buscar soluciones sistemáticas a un problema? Yo diría que no. Yo creo que hay esfuerzos que cada uno de los sectores de los distintos ministerios hacen de manera dirigida desde los despachos ministeriales, supongo con muy buena intención. Yo me he encontrado en el tránsito de ir y venir, por ejemplo, con funcionarios del MIDI, pero no sé cuánto conocen exactamente de todo lo que la población piensa y siente, ¿no? Yo me he reunido a lo largo de estos 6 meses en talleres con más de 1000 personas, y de distintos grupos de vida y de distintas zonas del territorio. Y lo que yo he podido recoger en todos los lugares es que no hay coordinación a nivel de los gobiernos regionales y el gobierno local o con el gobierno nacional. Y la otra cosa es que nos falta ser más eficientes en administrar el gasto. Nos falta que se desplacen a la zona profesionales que tengan mayores capacidades para gestionar. Profesionales que no solamente tengan la capacidad técnica, sino que tengan un nivel de compromiso y de sensibilidad muy alto para ir allá a transformar una realidad que demanda urgencia, ¿no? Nosotros estamos proponiendo un modelo que parte por pensar en que hemos identificado a lo largo del territorio que deben haber 11 centros de mayor desarrollo en la zona y que deberían ser equipadas para poder articular una cantidad de servicios a las áreas rurales e incluir a las personas en una cantidad de servicios como la salud y la educación, el agua y el saneamiento. ¿Cómo se financiarían estos polos de desarrollo para que ayuden a sus alrededores? Nosotros tenemos acá un grupo de programas que tienen que ver con infraestructura para el desarrollo local y que pasan por entender que el desarrollo no es infraestructura, sino que la infraestructura es parte transversal a todos los ejes de desarrollo. Entonces hay que entender primero el proyecto educativo que se necesita para la zona, que tiene que ser intercultural, porque es una comunidad pluricultural, y que además necesita... Me imagino inclusive con diferentes lenguas. Así es, ¿no? Y que tendría que tener el enfoque de interculturalidad muy profundo en su modelo, y tiene que ser un programa único, porque no podríamos aplicar un programa que se aplique en la sierra o en la costa peruana a un programa en la Amazonía de esta naturaleza. La otra cosa importantísima es definir si eso se va a tener o no se va a tener, que es la carretera o un tren. Entonces yo creo que el día miércoles que nosotros vamos a tener una presentación en la universidad, el alcalde de Charati con todo el cuerpo de regidores nos pidieron que se les abra la puerta de la universidad para hacer una presentación a todos los equipos ministeriales de las propuestas que nosotros como equipo técnico hemos generado junto con la población y con el equipo de gobierno. Entonces, hay un grupo de propuestas que vamos a presentar y que quisiéramos convocar a todos los directores ministeriales que tengan que ver con el desarrollo social, con el desarrollo económico, con el desarrollo de la gestión ambiental y a todo lo que es la gestión de hidrocarburos también, porque en la zona no solamente hay zona de hidrocarburos, hay zona también de minería, ¿no? Pero vuelvo a hacerte la pregunta, el tema de financiamiento, porque todos estos planes, claro, es decir, sabemos que la infraestructura es un componente básico para el desarrollo y para poder, digamos, conectar ciudades, y eso permite dar oportunidades a la gente para que pueda, digamos, salir de la pobreza. Es una de las cosas. La educación es la otra cosa que es muy potente. Pero todo esto implica detrás dinero para que se pueda hacer. Entonces mi pregunta iba por ahí. Ellos tienen una ventaja, es decir, Charati tiene la ventaja, como decía la nota de prensa inicialmente, de tener, digamos, un monto de canon bastante interesante. ¿Es suficiente? ¿De dónde van a salir los recursos para hacer todo esto? A ver, nosotros nos hemos reunido con los miembros del gobierno regional del Cusco y hemos hecho más o menos un cálculo de cuánto en los próximos 10 años va a tener de recursos provenientes del canon la zona. Calculamos que son 10.000 millones. Entonces, porque actualmente tienen 642, creo.
¿no? Entonces, la idea es que en los próximos años esos recursos, más los que se puedan proveer de otras fuentes, como por ejemplo los aportes privados, los sistemas de compensación y la inversión privada que tiene que ir a la zona, porque si hablamos, por ejemplo, de transformar el café y sacar productos no solamente de café embolsado, sino además de otros productos colaterales con mayor valor agregado, estamos pensando en inversión privada que tiene que ser atraída a la zona bajo un sistema de incentivos y de políticas de incentivo local. Entonces, yo creo que hay recursos. Nosotros hemos mapeado un conjunto de programas que se tienen, el grupo de proyectos por cada programa, y además hemos hecho unas aproximaciones tendenciales a presupuestos basados en los costos que maneja la OPI actualmente. ¿Por qué? Porque creo que tenemos que entender que en Echarati no podemos aplicar la misma norma del SNIF tampoco. El SNIF a nivel nacional puede tener ya estipulados y estandarizados una serie de mecanismos y de procedimientos. Sin embargo, para aplicar el SNIF en la zona hay que considerar que ayer el cemento en el Bajo Urubamba cuesta 120 soles. Entonces, no puedes medir los costos de acá, ni tampoco entender que para que hagas una vía tiene que pasar un número un número determinado de vehículos y un número determinado de personas. Y mientras no pase eso, ¿qué hacemos con los que están aislados? ¿Que se mueran? ¿Que los niños no vayan a la escuela? Necesitamos, por ejemplo, los niños piden internados. ¿Por qué? Porque sus casas quedan muy lejos para asistir a la secundaria. Hay un 42% de los que deberían terminar la secundaria que desertan en la secundaria. ¿Por qué? Porque deben trabajar en los campos y segundo, no tienen recursos y tercero, es muy lejos. Ahora, voy a tirar una idea al aire. Si existe un plan fuerte, un plan consensuado con la población, un plan, digamos, avalado por el gobierno, por la academia, digamos, por el gobierno regional, por los mismos el alcalde y toda la plana política, digamos, de la zona, es posible, y sabiendo que van a seguir habiendo flujos futuros para ese distrito, de repente hacer un fideicomiso y tratar de poner esos flujos de caja futuros, tratar de traerlo también al presente, que exista, digamos, crédito sobre un fideicomiso que va alguien, digamos, una empresa, digamos, va a poder luego pagar de esos flujos que vengan el financiamiento que se pidió inicialmente. Mira, a ver, me parece interesantísima la pregunta. La agricultura en la zona, para las 60.000 hectáreas que tú tienes actualmente en uso de explotación, no tiene un céntimo de crédito para el agro. Nosotros estamos proponiendo un proyecto que tenga que ver con entregar un fideicomiso para generar sistemas de crédito para producir el agro. La otra cosa es que la zona, por la biodiversidad biológica que tiene, o sea, la diversidad biológica que tiene tan abundante, no solamente en flora y en fauna, en más o menos el 80% del territorio de 2 millones de hectáreas, tú tienes para hacer un programa de turismo sostenible a largo plazo, inclusivo, donde no solamente haya la ruta del café y del cacao, sino también haya todo el bagaje de la riqueza cultural de 4 etnias que están albergadas en la zona. Para hacer un pequeño paréntesis, la vez pasada estaba con el dueño de Encaterra acá, justamente hablando sobre el Dakar de las aves, sobre la posibilidad de repente de en todas estas, digamos, de todos estos paisajes que podemos explotar en la selva, traer gente sin malograr la selva, que le gusta ver las aves, y hay un montón de, digamos, de dinero que podría venir solamente por un tema de turismo ecológico o de los watch birds. ¿Por qué no hacer eso? Es decir, si efectivamente, como bien explicas, hay una serie de oportunidades, y son oportunidades latentes, porque existe, pues, diversidad, existe paisajes geniales, etcétera, ¿por qué esta oportunidad nadie la explota? ¿Qué es lo que falta para que este dinero, esta inversión, digamos, privada, pueda ir y tomar estas oportunidades y hacer, digamos, una asociación con la gente de la zona para beneficio de todos? ¿Por qué no se da este puente? Nos falta trabajar de manera articulada. Nos falta que los productores con los que yo me he reunido, por ejemplo, del café, del cacao, de la yuca, del plátano, de las frutas, estén asociados. Nos falta desarrollar capacidades instaladas en la zona con centros de investigación tecnológica en la zona. Nos falta comprometer a las universidades expertas en el manejo forestal, en el manejo ambiental, en el manejo de la diversidad biológica, para que trabajen programas de investigación en la zona que nos ayuden a visibilizar la riqueza que tenemos en la zona. Nos falta también generar una educación de oportunidades para una generación que ya está dentro de la secundaria y que está por salir, y que probablemente el 2% solamente acceda a hacer estudios superiores. Y los demás
no entienden todavía qué grado de orientación pueden encontrar con esas oportunidades tan limitadas que existen. Entonces necesitamos una educación de oportunidades que ensamble esta generación que hoy está en los colegios, y necesitamos mejorar la calidad de la educación desde la educación inicial temprana, donde en la zona más del 50% de los niños no tienen acceso a la educación inicial. Entonces la capacidad de la comprensión lectora, la comprensión lógico-matemática es bajísima, no solamente por falta de acceso, sino porque no existen condiciones instaladas. Entonces, hay una cosa que es importante entender. La municipalidad distrital no tiene todas las competencias para resolver los problemas del distrito. Hay competencias que, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, tiene que compartir con la provincial. Y hay competencias de la ley orgánica de gobiernos regionales que tienen que ser compartidas con los gobiernos locales, provinciales y distritales, y que no se están cumpliendo. Entonces se necesita hacer ese ensamble en el modelo de gestión de las competencias y generar una forma de intervención que nos permita. Yo tengo recursos como municipalidad provincial, pero el Ministerio de Educación no tiene recursos para poner los profesores. ¿Cómo podemos, a través de un convenio intergubernamental, hacer posible que en esa zona haya los mejores profesores? ¿Cómo podemos hacer para tener los colegios, las bibliotecas, la red de internet en la zona, si esas no son mis competencias? Quiero tratar de sacar una conclusión de repente bastante sencilla, de repente demasiado. El sistema legal, el sistema, digamos, institucional en el cual nos movemos, ¿está impidiendo el desarrollo de esta zona? En parte, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la zona hay 4 zonas protegidas en el Bajo Urubamba, como el Parque del Megantoni, el Santuario del Megantoni, el Parque de Otishi, la zona reserva de los Machiguengas y la zona de amortiguamiento del Mano. Cuando se habla de la carretera, hay una oposición total, porque dicen cómo es imposible entrar a la diversidad biológica, romper con todo un sistema de zonas protegidas. ¿Y qué hacemos con la población que está dentro? ¿Le dejamos que se muera? ¿No le damos acceso? El sistema institucional tiene que reflexionar un poco que el centro del desarrollo es el hombre. Claro, por eso vuelvo al punto, o sea, las leyes que nosotros mismos creamos son aquellas leyes que nos restringen el crecimiento para toda la gente que está excluida. En parte es así. Yo diría que eso es lo que está sucediendo. Y el problema es que es poca la gente que va a ir en contra de la ley porque va a decir, no, pero la ley dice esto. Y en lugar de pensar en cómo hacemos para que esas personas vivan mejor, de alguna manera cambiando la ley o cambiando el status quo, lo que hacemos simplemente, bueno, aquel que quiera cambiar el status quo se va a ver mal, ¿no?, en la foto. Ahora, hay que entender que se necesitan en esos acuerdos intergubernamentales entender cómo, teniendo la ley por delante, podemos nosotros hacer lo que la ley no prohíbe y lo que el ser humano demanda. Pero qué chistoso, ¿no? O sea, ¿no? Hay que tratar de buscar, digamos, crecer o hacer que la gente se desarrolle, salga de la pobreza, tratando de hacer aquello que la ley no prohíbe. Es decir, y no suena contraproducente. Reforma, ¿no? Claro, pero no, a lo que voy es, ¿cómo es posible que estemos luchando con nuestra propia ley? Digamos, porque tenemos que buscar aquello que la ley no prohíbe, significa la ley que prohíbe todo lo que deberíamos estar haciendo no nos deja avanzar. Es decir, a eso voy. Hay gran parte de eso, y lo otro es, pues, hay que entender qué es la articulación intergubernamental. Entonces, yo no creo que la articulación intergubernamental solo demande de coordinación o de comunicación. Demanda de complementariedad de capacidades, de competencias, de recursos, demanda de direccionalidad, demanda además de un esfuerzo de cogestión. Y cogestionar significa trabajar en equipo, y creo que en nuestro sistema de la administración pública no tenemos todavía la suficiente madurez para trabajar en equipo interministerialmente, y menos lo tenemos para reconocer, bajo la autonomía que tienen los gobiernos subnacionales como los gobiernos regionales y gobiernos locales, entender cómo podemos hacer equipo. Ese es un primer paso que tenemos que dar, y que es urgente que lo demos, y que el día 23 en la reunión esperamos que los ministerios que asistan puedan dar alguna postura al respecto. La otra cosa importante es la sociedad civil tiene que madurar. Tiene que aprender a entender que no podemos seguir teniendo una sociedad de mendigos, sino una sociedad de ciudadanos, donde los derechos fundamentales sean conocidos y donde los derechos fundamentales también demandan responsabilidades.
Entonces necesitamos que los ciudadanos también, por ejemplo, asuman costos de lo que tenemos que hacer, ¿no? No puede ser posible, por ejemplo, que en la zona, los 6 meses que he vivido yo allá, el agua con la que yo me cepillaba los dientes era un agua que era entubada, pero no es potable. ¿Y por qué no funciona el sistema? Por la tecnología que se usó, por la falta de junta de administración de agua, de las juntas administradoras de agua que las hace la población, y porque además la población no paga. Entonces, hay también una responsabilidad de la población en el proceso del desarrollo, y de eso hemos conversado muchísimo en toda esta trayectoria que hemos hecho en los distintos lugares. Hemos ido creando en los niños una visión de qué cosa es el desarrollo y los hemos comprometido para llevar adelante un proceso de vigilancia a la implementación del plan. Pero una consulta, ¿puede existir esta respuesta? No sé si de repente la he encontrado. Yo no pago porque yo sé que si voy a pagar igual nada se va a hacer. Entonces me da igual pagar digamos, la plata que tengo que pagar para beneficio de todos o no pagarla, porque igual no se hace un uso eficiente de los recursos y por lo tanto no necesariamente vamos a estar mejor luego de que pague. Claro, existe muchísimo de eso. Existe también una percepción de la población que a distinto nivel hay algún nivel de corrupción. Existe también una percepción colectiva, un ideario colectivo en la población, que hay olvido del Estado, ¿no? Que no hay presencia del Estado en la zona y que, por ejemplo, yo he tenido ante mí a 2 directores de colegios diciéndome cómo hacemos para solucionar, por ejemplo, problemas donde los maestros salen a cobrar, después de 3 semanas de trabajo, salen a cobrar con permiso 1 semana y se quedan 2 semanas y cuando regresan, si les llamamos la atención, nos conseguimos enemigos. ¿Por qué? Porque no hay una supervisión del gobierno regional para ver cómo funciona el sistema de las horas efectivas del maestro en aula, ¿no? Entonces, o sea, hay una serie de carencias que se dan en la zona y que la población las percibe como olvido. Y entonces cae en un círculo de miseria en el cual se contenta con lo poco que tiene y se cree que es pobre y que siendo pobre va a seguir siendo mendigo. Pero no pasa al otro lado de la parte del desarrollo donde dices, oye, yo tengo estos derechos y con estos derechos, ¿qué otros derechos podemos conquistar? ¿No es cierto? Y trabajar de mano con el gobierno local. Trabajar de mano con las organizaciones de las comunidades nativas, trabajar de mano con los representantes de las organizaciones sociales que tienen cada uno de estos centros de mayor desarrollo. Nosotros estamos proponiendo 11 centros de mayor desarrollo, hemos hecho visiones temáticas y además hemos hecho visiones territoriales en el plan y hemos validado con la población en una reunión multitudinaria de 700 representantes y líderes de todo el distrito, donde han estado además niños. Y nadie se ha opuesto a esas visiones de esos territorios. Ahora la tarea es cómo concretamos que eso se logre. Señora Mari Moyo, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, ya nos hemos casi extendido en la entrevista. Simplemente una pequeña reflexión, que Charati tuvo la oportunidad de encontrarlos a ustedes y que ustedes hagan este análisis. Yo simplemente me pongo a imaginar todos aquellos distritos que no han tenido la oportunidad de que puedan tener a alguien que pueda analizar la situación y hacer una propuesta. Y eso es creo que lo que hace falta en todo el país. Así que bueno, felicitaciones por la gente de Charati porque tiene un plan, ojalá que este plan se lleve a cabo para beneficio de todos. Y muchas gracias y felicitaciones. Espero pues que efectivamente acá unos años de Charati sea otra cosa. Así que esperemos todos eso. Yo los invito más bien a que nos acompañe la prensa y que nos acompañen todas las direcciones de todos los ministerios, que nos acompañe la Defensoría del Pueblo también, a poder hacer la presentación el día 23 a las 10 de la mañana en la Universidad. El día 23 de enero a las 10 de la mañana, entonces, quienes quieran escuchar el plan de Charati pueden ir a la Universidad de San y la página web de San es www.desan.edu.pe. Así que bueno, eso es todo, amigos, por el día de hoy en Punto Económico. Nos vamos a la franja electoral y conmigo hasta el día miércoles. Cuídense, nos vemos. Chau, chau.